Bienvenidos a esta nueva producción del Instituto Zacatecano de Cultura y el Centro Estatal de las Artes de Zacatecas. Te invitamos a sumergirte en el fascinante mundo del arte, la historia y la creatividad mientras exploramos las joyas culturales de Zacatecas y sus municipios. Prepárate para inspirarte, conocer y conectar con las expresiones artísticas que enriquecen nuestra vida cotidiana. No te pierdas esta oportunidad de descubrir la magia que reside en el corazón del Zacatecas Cultural. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Alexandra Herrera. Estoy con el autor de Bitácora de un Desasosiego, David Castañeda Álvarez, quien tengo el gusto de conocer por el CAM. Me ha dado clases y para mí es un gusto estar con él en este momento compartiendo algunos comentarios que vamos a socializar sobre este libro. Muchas gracias, Daniela. Soy David Castañeda Álvarez, autor del libro Bitácora de un Desasosiego. Y para mí es un gusto que me hayan invitado aquí en el CEART. Doy las gracias de antemano a la directora Dulce y a Tadeo, quien justamente está aquí haciendo los trabajos técnicos. Estoy muy contento de poder hablar nuevamente de este libro que ya parecía un poco ahí olvidado, guardado en el cajón, y siempre es gratificante, ¿no? Encontrar otra vez los canales de comunicación donde podamos hablar no solo de mi libro como autor, sino de la literatura en general. Para mí, quisiera comenzar hablando. Algo que me marcó cuando yo leí este libro es que yo lo leí pasando por una etapa en la que se presentó una muerte dentro de mi contexto próximo. Entonces, siento que algo que está dentro del libro es hablar sobre lo vulnerable, lo finito y el miedo mortal a la muerte. Sí. Me gustaría que comencemos abordando ese tema y cómo usted lo visualiza tanto dentro del libro, en su vida y en el transcurso que ocurrió para poder escribirlo. Sí, claro, ese libro nace en principio de una meditación sobre la muerte, sobre el tiempo y la muerte. Fue una temporada, yo no había tenido pérdidas, pero siempre me ha abrumado pensar en el paso de las horas, en los minutos, sí, en la finitud, en la materia. Como un reloj de arena que se va acabando y desvaneciendo poco a poco. Exactamente, yo nace de esa meditación, aparte tomando en cuenta otras lecturas que hablaban un poco sobre lo mismo. Si tú te diste cuenta, ahí está mucho la presencia del mar, por ejemplo, sí, de la arena, de las olas, de la espuma y de las horas de los días, ¿no? La fugacidad con que las horas se van diluyendo, incluso en el reflejo del agua. En ese sentido, pues yo tenía lecturas previas sobre el mar, que es otro de los grandes temas que a mí me gusta por todo lo que significa. Y por ejemplo, aquí recuerdo que estaba retomando la lectura de Sinbad el Varado de Gilberto Owen, que es un libro que se llama Bitácora de Febrero. Bueno, se llama Sinbad el Marino, Bitácora de Febrero. De ahí un poco tramposamente le puse Bitácora de un Desasosiego. Y lo del desasosiego también me lo fusilé un poquito, pero no le digan a nadie. El libro de Fernando Pessoa se llama El libro del desasosiego. Entonces, de alguna manera en el título quise conjuntar estas dos emociones o sentimientos. Y esta reflexión de la finitud fue verdaderamente también abrumadora. Es una manera de sacar esa digamos, esas cosas que están dando vueltas en tu cabeza como Y es que dentro del libro
habla un poco de, pues, de todos estos sentimientos que tenemos como mortales, como seres humanos, de la infinidad que hay en el mar, pero también en lo infinito que es el mar, lo efímero que es, que se lleva su arena y que no sabemos si es la misma que estaba en un primer momento, que pasamos por un transcurso en la vida, que es muy bonito pensar todas estas enseñanzas que tenemos y por lo cual las plasmamos en papel. Como escritores pues tenemos referentes, como lectores también los tenemos y nos vamos por un lado, como usted lo dijo ahorita, tiene diferentes referentes de distintos escritores, el gusto por el mar, por estas cosas, para poder consolidarlo en un libro. Pero que va más allá de todo esto que usted lo plasmó aquí, porque usted también se vuelve el referente de las personas que lo leen y que recuerdan, yo leí estas palabras en David Castañeda. Sí. Ya no solamente es, yo David Castañeda escuché esto en tal autor, sino ahora yo soy el autor en el que piensan cuando piensan en esas frases o en esas palabras. Sí, bueno, eso es gratificante para uno como autor o como escritor, que pueda tener este tipo de comentarios de alguien recuerda algún verso o alguna palabra o una frase, aunque la digan, ¿cómo se dice? No literalmente, sino, esta idea está en el libro de tal persona. Y eso es muy gratificante, pero yo pudiera decir que ya es como vanidad. A mí lo que me interesaba es, o me interesa cuando escribo este tipo de cosas que a mí me están afectando, es invitar a un lector desconocido a soñar como yo lo soñé en cierto momento. Y si lo dices ahora sí, pues ha tenido cierto éxito esa intencionalidad. Es decir, yo quería que el lector sintiera que el tiempo se desmorona como un niño cuando toma la arena y esa arena de la playa se le va escapando, ¿no? Entre sus manos, o como esa agua que llega a la orilla del mar y de repente ya no es agua, ni es lodo, ni espuma. Es decir, tiene un instante, es fugaz, ¿no? Ese momento. Y en esa fugacidad, pues que el lector se viera reflejado con sus propias experiencias de vida. No necesariamente tienen que ir al mar para sentir eso, sino la experiencia de situarlo en otro lugar. ¿Y cómo se siente al respecto de, escribir estas palabras y no solamente estamos hablando de la muerte y se pueden ver dos perspectivas, que puede ser tanto el verlo de una manera muy triste, muy melancólica, mala incluso, porque cuando se nos muere un familiar pues es algo triste, pero también se puede ver del lado feliz, de un lado de aceptación, porque es algo que tenemos todos los mortales, que nos va a suceder en algún momento. ¿Por qué lado se inclina usted o cree que no hay una inclinación en cuanto a la muerte tratada dentro del libro? Sí, no, yo pienso que es un proceso que indudablemente tendremos que atravesar. Dicen por ahí que es la única cita que no puedes faltar. Sí. Y eso es abrumador también al pensarlo así. Pues dices, todavía estoy chavo. Bueno, yo no tanto, pero por ejemplo tú sí. Y no sabemos en qué momento puede ocurrir algo así. Este libro es una especie también de reconciliación con esa idea como de estar un poquito en paz con el hecho de que somos mortales. Y también ese hecho
da un poco de miedo ahora. Ese libro salió publicado en 2019, no existía la pandemia. Ujú. Y hay un poema ahí en esa reflexión sobre las cosas que se van y la muerte en general. Hay un poema donde habla o se habla de alguien que lo pueden llegar a mantener con oxígeno, Ujú. ¿sí? Y en ese poema, pues yo lo escribí también pensando en ciertos familiares que pasaban por alguna situación similar, pero eso a mí luego me pasó, lo viví, ¿no? Y con el COVID. Y ese poema ahora para mí me da miedo. Yo no quiero pensar que a veces las palabras son sentencias o que uno mismo va proyectando al futuro. Cuando lo leo ahora digo, parece que me lo escribí, no que lo decreté, pero que me lo escribí porque ya sabía que me iba a pasar o no sé. Ajá. Pero indudablemente cualquier meditación sobre la muerte pues te puede llegar a pasar en algún momento, cualquier situación. Y se vuelve en este sentido como lo que decía un poco Octavio Paz, la poesía como una especie de oráculo o de profecía, o la poesía como memoria, o la poesía como captar el instante presente siempre. Y creo que este libro va por esos tres caminos. Hay un poco de memoria ahí, hay un poco del instante y hay un poco de predicción. Es decir, maneja pasado, presente y futuro. Y en ese sentido, pues creo que cualquier lector podría verse ahí identificado. Sí, a mí me gusta que haya sacado ese tema porque justamente era uno de mis cuestionamientos. Creo que una vez que hicimos un círculo de lectura, hubo una maestra que leyó, que declamó ese poema. Y cuando lo declamó, yo recuerdo que, bueno, a nosotros nos tocó pasar por el proceso en el que usted estaba pues hospitalizado y todos obviamente muy preocupados. Ya viéndolo hacia adelante y volteando la mirada, cuando lo leyó fue algo así como, wow, o sea, sí, como si lo hubiera escrito y después volver a esas palabras y ver todo lo que había pasado y suspirar porque es como un gran alivio, pero también, bueno, si yo me pongo en sus zapatos, tener algo de miedo, porque el poema pues es impactante lo que pasó, ya leyéndolo con lo que pasó después. También quisiera mencionar que hay varios fragmentos que a mí la verdad me agradaron mucho, me gustaron. Yo he tenido últimamente más acerco a la poesía en particular porque hay como cosas que las puedes tomar desde un ángulo diferente dependiendo del lector, sobre todo. Pero hace mucho hincapié tanto como lo dicen en el presente, pasado y el futuro, y en la relación que tiene pues con su padre, a lo mejor con una perspectiva nada más poniéndolo como una figura que representa a otras figuras, con pareja, con diferentes otros elementos que, como el mar que está dentro de la poesía. Pero ¿cuál es uno de esos elementos que usted recauda o que dice, bueno, volteo hacia esa mirada y ahorita siento que fue significativo para escribirlo y después pensarlo y voltear hacia una perspectiva de me gusta esto que escribí y siento que les va a gustar, que va por el mismo lado de les va a gustar a los lectores y se pueden identificar porque hay diferentes situaciones que las podemos complementar con otros elementos, pero que es algo que usted dice, a lo mejor esto lo usaría en otro
panorama, en otro elemento. No solamente hablando de la muerte, sino también hay un poema que me gusta mucho, y aquí me cierro la participación mía, para darle la palabra, que dice como, bueno, no lo voy a decir literalmente, pero dice algo así como: tomarás mi mano cuando bajemos las escaleras, y ya a lo mejor no tendrá la misma fuerza que antes. Siento que me parece muy bonito, porque es como el transcurrir de la vida en general, no solo la vida en pareja, sino la vida en general. A lo mejor no voy a tener las mismas fuerzas que antes, como cuando eres joven, pero voy a seguir estando ahí, aunque ya no seamos físicamente humanos, a lo mejor en alma estamos ahí. Sí, muchas gracias por esas interpretaciones. Hay un momento, bueno, para escribirlo siempre acudo a la memoria. O sea, son situaciones que de alguna manera me han pasado, y tal vez no personalmente, pero me pasan. Incluso literariamente me han pasado. Recuerdo, por ejemplo, una novela preciosa, Las Memorias de Adriano. Tiene también mucha fuerza dentro de esta novela. El emperador Adriano se lamenta de esa juventud que se va perdiendo, y llega pues a una edad ya se vuelve anciano, pues, y él se lamenta, ¿no? De ese cuerpo que tenía tan robusto y tan tenso, ¿no? Los músculos tensos, pues se va volviendo, y lo dice así, literalmente, se va volviendo un saco de humores. O sea, ya todo plácido. Entonces él está triste, ¿no? Pensando en esa. Y al final de la novela de Marguerite Yourcenar, ese tremendo, ¿no? También esa meditación sobre el paso del tiempo. Cuando escribo, todos esos personajes son como una asamblea de sombras que están ahí todo el tiempo. Y a veces uno encuentra un hilo conductor temático. En este caso fue el mar para mí, pero cambian los escenarios. Tengo otros textos donde, por ejemplo, todas estas vivencias o estos instantes que han pasado en el sentido poético se desarrollan, por ejemplo, en el semidesierto, o en la pobreza, o en la carencia, y en este caso fue el mar como el gran hilo conductor. Y ya nada más traje esas sombras que siempre me acompañan a estos escenarios, ¿no? Sombras que son nostalgia, sombras que son personas reales, sombras que son lecturas. Y ese fue, digamos, como el proceso de imaginación, dónde situar esas sombras. Ese poema que mencionas, pues trata un poquito de cómo nos vamos también haciendo viejos, nos vamos, nuestro cuerpo indudablemente va a desaparecer, pero es probable, y nadie lo ha comprobado, nadie puede decir lo contrario, que en un espacio sin tiempo y sin materia se puede estar todavía juntos, ¿no? Sí. Como ese poema de Quevedo de Amor constante más allá de la muerte, donde el propio polvo, aunque ya el cuerpo se deshace en la tierra y es polvo, pues va a seguir siendo un polvo enamorado. Y esa es un poquito la idea. Y cómo cuando mueres, si es que pasa esa realidad, que seguramente pasa porque uno la dice, hay cómo, no sé si recuerdas ese poema, cómo nos vamos a reconocer cuando estemos allá. Es quizás decir, con un silbido o dos. Silbando, o cómo nos vamos a reconocer. Hay que inventar algo. Si ya no vamos a tener cuerpo, ni voz, ni ojos, ni boca,
¿cómo nos vamos a reconocer cuando estemos en ese otro lado, ¿no? No sé si el más allá o el más acá, pero es una manera también de, pues angustiosa, ¿no? De qué va a pasar. Y también de esperanza, porque es como a lo mejor lo que no terminamos de hacer en esta vida, lo podemos hacer en otro plano y cómo vamos a regresar. Yo siento que, y esto va más en perspectivas como individuales, pero siento que, por ejemplo, la relación con una pareja, te reconoces de otras vidas a lo mejor, de otros momentos, otros espacios, pero como que tu corazón, tu alma, tu espíritu se reconoce con el de la otra persona y ya estaban destinadas a lo mejor a estar juntos, a, verlo desde eso, desde ese lado esperanzador. De somos más que solo el cuerpo que estamos ahorita, del plano en el que nos encontramos. Somos mucho más que eso, creo. Por eso es tan bonito el libro, porque siento que sí tiene estos, como usted dice, tintes de lo que venía cargando, pero hay otros tintes que da esta dulzura, amargura, tristeza, felicidad, y nos lleva como un poquito a todos lados, como es la vida precisamente. Sí. Es lo que a mí me llamó la atención de esto. Sí, la vida sin duda no se puede encajonar en cosas o momentos, sino es como policromática, un poquito recordando también el verso de López Velarde, ahí existe una policromía en todo lo que hacemos, no somos los mismos hoy que mañana, ¿verdad? Estamos cambiando constantemente, como ese río de Heráclito también. No te bañas 2 veces en un mismo río, decía. Y porque no eres el mismo, ni el río es el mismo. Siempre está en constante movimiento. En constante movimiento, y eso también es la riqueza de poder escribir ese tipo de cosas. Ahora que hablas de la de esto que del reencuentro, ¿no? Amoroso a través de diferentes tiempos. Últimamente he estado viendo K-dramas. Sí. K-dramas y ese muy curioso, ¿no? Tienen todavía esta idea de tiempo cíclico y de las reencarnaciones y todas estas ondas orientales. Y no recuerdo el nombre, pero trata de eso, ¿no? O sea, son 2 enamorados que van conociéndose en diferentes vidas. Y hay algo siempre, ¿no? Que dices, bueno, yo te reconozco, aunque no sea tu pareja, aunque sea un amigo, cualquier persona, reconozco algo de ti que antes nos pudo haber unido, o nos pudo haber separado, o vuelto enemigos, ¿no? De esas personas que ya no te caen. Quizás fue en otro tiempo y no lo sabemos. Y también un poquito de eso habla este libro. De ese reconocimiento de las personas, de los lugares y de la materia. Decía Schopenhauer, el filósofo, que la materia es una sola y solo se va recombinando a través del tiempo, pero esa materia no cambia. Solo se transforma. Solo se transforma, como las leyes de la física, ¿no? Solo se va transformando. ¿Y qué te asegura que esa materia no la conociste antes? En alguna partícula o en algún átomo. Eso está también muy interesante de pensar, y creo que la física cuántica ya se ocupa en gran medida de estos pensamientos, ¿no? Que la poesía ya se había adelantado. Sí. Y no hablo de mi libro, hablo de la poesía en general. La poesía se adelanta a esas cosas, nada más que pues hace falta leerla un poquito más. Sí, yo quiero ir concluyendo con no solamente quedarnos en el plano mortal, sino en la vida misma.
en la cotidianidad de la vida, porque también vivos podemos caer en estar muertos. Entonces siento que sería bonito hablar de eso. Creo que es un elemento que podemos traer como tema de conversación. ¿Qué cree usted o qué piensa que nos hace caer en la cotidianidad? Porque habla en ese libro, en ese poema que mencioné hace rato, de un beso que siempre es cotidiano, pero no es igual. Porque, como lo dijo, o sea, no nos encontramos en el mismo río porque el río se mueve, no nos bañamos en el mismo lugar porque es agua diferente, porque el mar es distinto, el agua no es la misma, ni la arena es la misma, pero podemos caer en todo lo cotidiano desde que nos levantamos, de a lo mejor, ay, estoy en el mismo sitio, y no, porque a lo mejor no son las mismas nubes, no es el mismo aire, etcétera. Quisiera hablar eso y después ir concluyendo con otra pregunta, pero primero con esa cuestión de qué cree que nos hace caer en la cotidianidad de la vida en sí. Sí, bueno, son como sea las rutinas de la vida misma, van haciéndote pesado. Y creo que es necesario pues renovar, aunque sea si estás todo el tiempo haciendo una misma cosa, pues renovar la mirada o el ánimo. No sé cómo lo puede hacer uno, porque creo que esa es como una lucha. Como que nos estancamos y luego Ajá. Salimos a flote. Exactamente, hay como momentos ahí altibajos, ¿no? En la vida ordinaria, pero sí tratar de encontrar esa chispa, ¿no? De vida que hacemos en las rutinas. Y yo siempre pongo el ejemplo de los niños, siempre ven algo de diferente manera. Cualquier cosa, una taza, un objeto, las nubes, la ven de otra manera que un adulto ya está acostumbrado a ver todo el tiempo una nube, pues ya, o sea, ya ni le hallas forma. A lo mejor nos encajonamos en esa misma cotidianidad. Exactamente, te vas haciendo pesado por las estructuras que te impone el mundo también, pero hay que escapar un poquito, pienso yo, de esas estructuras y renovarse la mirada con diferentes estrategias, pero no sé, ahí cada quien tendría y que la su escritura propia... y la lectura nos ayudan mucho. Claro, eso, sí, claro. Tú sabes que soy docente y siempre pues también trato de que reconozcan que en la lectura y en la escritura pues te abre el mundo, este mundo que parece como muy estrecho. A veces en la literatura o en cualquier tipo de arte pues se abre, ¿no? En la música, bailando, pintando, pues ese mundo se abre, ¿no? Y ve las cosas de otra manera. Bueno, y finalmente me gustaría irnos por otro tipo de arte y ver por qué, bueno, siempre nos han dicho, no juzgues un libro por su portada, pero es muy bonito el libro, es muy bonito, y a mí me gustaría hablar un poco de por qué esta imagen, incluso el título es muy llamativo para el lector, pero por qué nos dirigimos a que Bitácora de un desasosiego se viera así. Sí, es una imagen, bueno, esto fue una cuestión de pláticas con la editora de Texere. Yo tenía la intención, las ganas de que en la portada estuviera algún artista zacatecano. En mi primer libro estuvo un artista, Jael Alvarado, y yo quería continuar. El libro había sido beneficiado con la edición y yo le dije, oye, pues quiero que sea un artista zacatecano quien pueda estar ahí en la portada. Y en este sentido tuve la fortuna de que la editora tuviera ese cuadro. Es un cuadro de ella, pues ella lo compró y le pedimos permiso a la pintora, es Susana Salinas.
buenísima pintora, reconocida nacional e internacionalmente, y pues tuvo también la amabilidad de ceder ese derecho de la imagen, y ya ahí prácticamente fue el deseo que yo tenía de un artista, un plástico zacatecano, y fue así como la coyuntura se dio. Y yo quedé, Llegó en el momento sí, perfecto. yo quedé muy contento, o sea, con esa posibilidad. Y aparece en la portada, para quien no puede verla, pues es un rostro encerrado en un corazón, y bueno, el fondo es azul marítimo, Sí. un azul como melancólico, y una pradera amarillenta. Bueno, de color amarillo, mostaza, también un poco melancólico, pero bueno, la portada a mí me gusta mucho y se dio de esa manera. Qué bonito dar esos espacios en los que se dan los momentos como este momento. Y bueno, a mí me gustaría ir cerrando, sin más que nada agradecer pues a ustedes, el doctor David Castañeda, y que se dieran la oportunidad de poder leer el libro Bitácora de un Desasosiego y de escuchar este podcast. Y pues gracias. Daniela, muchas gracias por esa lectura tan profunda y que sobre todo que te movió ciertos sentimientos. Quiero agradecer al CEART, a Tadeo, a la directora Dulce, la directora de Cultura del Instituto Zacatecano de Cultura, y también al director Sergio Salinas, si no me equivoco, y pues mucho éxito para este podcast y este tipo de proyectos que hacen falta en el estado. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gobierno del Estado. Paz, bienestar y progreso.